Bueno, con las bases sobre la mesa vamos a ahondar, si os parece, un poco más en esos temas, en esos retos de futuro que preocupan a los directivos del sector sanitario. Como punto de inicio y para ponernos un poco en contexto, Dulce, no sé si nos podrías desgranar los objetivos y esas líneas de trabajo que tiene actualmente el Comité de Profesionalización de SEDISA. Pues el Comité de Profesionalización de SEDISA, que para mí es un honor que hayan delegado en mí esa responsabilidad, pues lleva a cabo una de las principales líneas estratégicas de lo que es SEDISA como sociedad científica que representa al directivo de la salud. Y en este sentido es eso, la profesionalización tocada y tomada desde distintos ámbitos y puntos, ¿no?, de referencia, en tanto que esos puntos se van a desarrollar en distintos grupos de trabajo que están liderados también por profesionales de prestigio dentro de SEDISA y que hoy nos acompañan todos ellos. Digamos que los tres grupos de trabajo que están configurando el Comité de Profesionalización son, uno de ellos, el grado, el desarrollo del grado del directivo de la salud, del gestor sanitario, y ese grupo de trabajo, como no podría ser de otra manera, ya que lo lidera y ha sido referente para él nuestro presidente, José Soto, que luego seguro que nos va a explicar más detalladamente cuáles son los objetivos y el desarrollo y las acciones que ya se han derivado de ese grupo de trabajo. Otro grupo de trabajo, porque no solamente vamos a intentar tener cantera y llevar a cabo la renovación de los directivos de la salud, sino profesionalizar a los directivos ya existentes en tanto que perfeccionen sus competencias como directivos de la salud, y eso lo pretendemos hacer mediante dos líneas de trabajo. Una de ellas es el DPCO, el desarrollo profesional continuo, de tal manera que se basa el punto clave del DPC, Desarrollo Profesional Continuo, es el mapa de competencias en el que SEDISA ya trabajó durante todos estos últimos años, el desarrollo de perfiles de directivos con el mapa competencial que cada perfil tiene que desarrollar y cómo se certifican esas competencias. En este sentido, tanto Eloína en el grupo de competencias y certificación de competencias como directamente yo en el desarrollo profesional continuo son los que pretendemos hacer que el directivo esté en una mejora continua del desarrollo de esas competencias en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes en su cargo directivo. Y luego, todo esto no tendría ningún sentido si realmente no luchamos o intentamos que el directivo sea reconocido y tenga un reconocimiento no solamente social, sino por los propios profesionales. En ese campo, y no solamente en ese, sino también en todo lo que es el desarrollo profesional, el mapa de competencias, en la certificación, porque por su bagaje profesional Rafa López Iglesias ya había trabajado en este sentido, lidera también ese grupo de trabajo que es el de realmente hacer que la profesionalización sea una entidad, una realidad en nuestros días, y va a empezar con líneas de desarrollo que también él seguramente nos lo va a comentar y nos lo va a detallar de una manera más explícita, pero digamos que va a empezar con lo que es un mapa de lo que es la profesionalización en nuestro país, cómo está considerado el profesional y una serie de actividades y seguro de objetivos que ya han empezado a trabajar y nos lo va a contar de una manera mucho más detallada. Nos quedamos con ese primer punto que comentabas, Dulce, ese grado en gestión sanitaria. José Soto, ¿cómo puede ayudar a alcanzar esos objetivos de los que hablábamos, ese grado en el que trabaja SEDISA? Buenas a todos. Es importante considerar un hecho, un factor, que es que quien más formación tiene en su ámbito de trabajo, de aspectos relacionados con ese ámbito de trabajo, tiene más posibilidades de desarrollar con éxito los retos que se le plantean. Empezamos con esa hipótesis, hombre, que si preguntásemos por ahí en la calle parecería lógico. Un técnico en aire acondicionado que se haya formado desde pequeñito, o sea, desde niño, habiendo terminado en la escuela y habiendo hecho un grado de formación profesional en ese ámbito, en instalaciones, pues tendrá más posibilidades de dominar el campo de la instalación cuando salga al mercado, obviamente.
Entonces, esta hipótesis aplicada al mundo de los directivos de la salud, de los directivos en concreto del campo sanitario, pues se va a cumplir lo mismo. Es decir, si nosotros formamos a nuestros jóvenes desde que tienen opción de entrar en la universidad, ya les formamos en el campo, en los retos, en el ámbito que se van a encontrar si quieren después, que es el entorno sanitario, los retos de mejorar el sistema sanitario, probablemente después los que decidan trabajar en el ámbito sanitario, entonces, pues si han decidido formarse, además, en un grado universitario, tendrán más opciones de triunfar en esos retos, obviamente. ¿Y el grado universitario qué va a ser? ¿O en qué se va a fundamentar? Digo, ¿en qué se va a estructurar esto? Pues va a ser un grado de 4 años, obviamente, como la amplia mayoría de los grados, prácticamente todos. En este sector no es tan habitual ni es tan obvio decir eso, porque el grado de medicina, por ejemplo, es un grado de 6 años, bien que se contempla el nivel de máster en el propio grado. Pero si enseñamos a los chavales que entren de bachillerato, es una opción, o enseñamos a los profesionales que ya están trabajando en ámbitos directivos, porque también que entren a formarse en gestión sanitaria, tendremos asignaturas básicamente dedicadas a eso. Por ejemplo, gestión estratégica de recursos humanos en sanidad, dirección y planificación estratégica sanitaria, prevención, promoción y educación para la salud, estructura y función del cuerpo humano integrada, antropología de la salud, ética, gestión de los servicios sanitarios y gestión sociosanitaria, etcétera, hasta un total de 40 asignaturas divididas en 4 años que van a permitir rellenar el mercado de esos huecos que ahora tenemos de directivos jóvenes, rellenar esos huecos de directivos jóvenes con gente preparada desde la base, que no tengan que entrar a trabajar en responsabilidades sanitarias y solo después de trabajar lo que ahora ocurre, empiecen a pensar en los análisis de datos económicos a la hora de juzgar el desempeño en instituciones sanitarias o en la gestión de recursos humanos o en habilidades directivas o en etcétera, materias que no han visto nunca, jamás, y que las pueden cumplir, las pueden cubrir haciendo un posgrado, un máster. Ejemplo, el de SEDISA o el de la Fundación Gaspar Casal, pero haciendo formación posgrado. Si adelantamos el posgrado teniendo conocimientos de grado, pensamos nosotros que nos va a ir mejor al sistema, porque vamos a tener directivos más formados. Rafael, tu turno. Cuéntanos, por favor, en qué consiste ese mapa de competencias y el manual de certificación de SEDISA. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría expresaros mi satisfacción de volver a esta casa después de algún tiempo y compartir esta mesa con Sanitaria 2000, pero sobre todo compartirla con el presidente de SEDISA, con mi presidente y con mi vicepresidenta Pepe y Dulce, y también con Eloína y Juan del Llano, ¿no? Yo creo que esta tarde seguramente hablaremos de cosas muy interesantes sobre la profesionalización. La verdad es que, lo decía antes Dulce, yo creo que estamos en un momento histórico en el mundo directivo. Yo creo que ya se está hablando de profesionalización, ya no solo a los niveles de los directivos, sino que esto ya va más allá. Se está hablando de profesionalización en el área política. Hace poco hubo una mesa redonda donde participaron gerentes regionales y se habló de la profesionalización del directivo. Pepe nos acaba de manifestar cómo ya hay un paso más hacia la docencia en la universidad y ya estamos hablando del grado universitario. Esto es un paso importantísimo, y para los que llevamos mucho tiempo hablando de profesionalización, pues es una satisfacción, y es, desde mi punto de vista,
un momento histórico. Lo que ha hecho SEDISA recientemente, en el año 18, fue definir un perfil, que fue el perfil de gerente, delimitar cuáles eran las competencias que tenía que tener un gerente de un hospital. Hicimos un estudio de validación de esas competencias con 100 profesionales, un estudio Delphi, fueron validadas esas competencias, y finalmente hicimos un manual de certificación para ponerle el sello de calidad a estas competencias. Las competencias eran muchísimas, había más de 155 competencias, muchísimas áreas, pero se centraban en dos grandes grupos: las competencias transversales y las competencias específicas, o las competencias técnicas o de conocimientos. Yo creo que no es ahora el momento de especificar cada una de las competencias. Están muy relacionadas las competencias con el grado universitario de dirección y gestión de las organizaciones sanitarias, están íntimamente relacionadas. Y bueno, estas competencias están ahí con ese perfil. Como decía antes Dulce, era el perfil de gerente, ahora tendremos que analizar el perfil de directivo, de subdirector, para definir cuáles son esas competencias. Esto se recoge en un trabajo que hemos hecho, que es el DPC, el Desarrollo Profesional Continuo, donde se evalúan y analizan aspectos como la formación, la experiencia, la investigación, los logros conseguidos y otros temas, otras actividades que ha hecho el directivo. Y con eso pues certificamos. SEDISA quiere certificar con una agencia acreditadora o certificadora, como puede ser la NECA o cualquier otra agencia, que ese directivo cumple esos parámetros y cumple esos criterios, ¿no? Yo creo que estamos ahí. Se paró como consecuencia de lo que nos ha pasado en el último año y medio, y yo creo que se va a retomar y trabajaremos en esto. Y luego, por otro lado, estamos haciendo un mapa nacional, un mapa de todas las comunidades autónomas, de qué valoración tienen las comunidades autónomas sobre el directivo. Y ahí lo que le preguntamos a las comunidades autónomas son cosas tan interesantes como cuál es el proceso selectivo. ¿Hay realmente un proceso selectivo del directivo, o seguimos utilizando el dedo a la hora de designar, o el amiguismo a la hora de designar al directivo? En ese proceso directivo participa la sociedad científica, que tiene que participar, que es SEDISA. ¿Cuáles son las retribuciones? ¿Tiene el directivo carrera profesional? ¿Tiene formación continuada? ¿Se evalúa su trabajo y por lo tanto su cese o su mantenimiento en su cargo está sometido a esta evaluación? ¿El directivo tiene incentivación? En fin, se analizan una serie de cosas que estamos trabajando en ello con las comunidades autónomas. Esperemos que tener las respuestas y poder hacer una foto, un mapa de cómo están los directivos en nuestro país vistos por las comunidades autónomas. Ahondando todavía más, Eloína, ¿cuáles son las competencias en los equipos directivos dentro de esa gestión? Sí, pues bueno, muchas gracias a todos y sin duda gracias a Redacción Médica por dejarnos participar en algo tan importante que representa para SEDISA como lo que es la profesionalización del directivo. Los que llevamos ya mucho tiempo de directivos, pues nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que algo que, bueno, que cada uno dentro de su profesión, unos somos médicos, economistas, licenciados en Derecho, enfermeros, etcétera, etcétera, pues cada uno dentro de su ámbito profesional, pues en un determinado momento pues queríamos ser directivos, o se nos propuso, ¿no?, llevar a cabo con nuestros conocimientos pues una empresa como es la sanitaria, con el fin de, como en toda empresa, pues tener unos objetivos. Entonces, bueno, como organización sanitaria que somos, pues somos una empresa, pero con unos objetivos que es la salud, que es tener salud, que es un objetivo evidentemente muy importante y que nos diferencia de cualquier otra empresa, en que evidentemente las empresas lo que quieren es tener clientes y nosotros realmente pues lo que hacemos es queremos crear salud, queremos producir salud. Entonces, para ello pues evidentemente tenemos una serie de
competencias necesarias, imprescindibles, ¿no? En organizaciones tan grandes y con tanta interdisciplinariedad, porque realmente somos organizaciones con un número muy alto de profesionales y profesionales variados, ¿no? Con distintas profesiones y que trabajan en torno a un bien común que es el paciente y darle la mejor salud o curar la enfermedad que tiene. Entonces, para ello yo creo que lo primero que tenemos es el conocimiento, ¿no? Ese conocimiento que, como bien nos dice nuestro presidente, pues necesita, no solo es un conocimiento de la profesión, sino que es un conocimiento precisamente de la profesión a la que nos dedicamos, que es a ser directivo, ¿no? También tenemos que tener, pues sin duda, una gran habilidad para que estos conocimientos los podamos poner en marcha, en contacto con una multidisciplinariedad de profesionales, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener querer hacer, es decir, tener una motivación, es decir, motivar. Tenemos un grupo muy variado de profesionales que tienen que trabajar cada día más en unidades conjuntas y que lo que tenemos que hacer es motivarlos. Y sin duda, pues algo inherente, ¿no? a nuestra profesión de directivo en la gestión sanitaria, como no, pues evidentemente es gestionar, ¿no? Y para gestionar, pues sin duda, como todas las competencias en cuanto a conocimientos, habilidades, esas actitudes con C, que es la disposición, ¿no? De querer ser directivo, pues se unen sin duda a otras, como son los valores, como es la coherencia, como es la credibilidad, y sin duda algo muy importante para los directivos, que es tomar decisiones, ¿no? Entonces, el tomar decisiones significa el tener un conocimiento exacto de lo que queremos hacer, escuchar al grupo que conforma el equipo directivo, porque somos equipos directivos grandes, con también con distintas visiones, pues el de recursos humanos, la parte de económicos, la de enfermería, ¿no? La parte médica, la parte de investigación, la parte de docencia, y por lo tanto tenemos que tener esa habilidad y esa aptitud tanto con P como con C, pues para poder llevar a cabo los objetivos que tenemos en la organización, ¿no? En general, yo me limitaría a ese rol del directivo que fundamentalmente, pues, como bien decimos y como bien nos decía nuestro presidente, pues esa cantera, esos profesionales o esos alumnos, estudiantes que de pronto dicen, bueno, pues ¿en qué consiste gestionar? Y sobre todo gestionar la sanidad, que es algo diferente, pues los conocimientos básicos de lo que es la gestión pura y dura, pues tendrán sin duda un camino andado. Y para nosotros como directivos, pues sin duda la perfección de competencias. Todo lo que nos decía ahí Rafa, somos 17 comunidades autónomas en donde, bueno, pues cada una, el acceso a los equipos directivos, las organizaciones sanitarias en cuanto a organizaciones sanitarias integradas, lo que es la primaria con la hospitalaria o separada, las herramientas que tiene cada comunidad autónoma, pues el fin es que a través de este comité de profesionalización, con este mapa de competencias y esta certificación que a través de SEDISA se va a dar, pues evidentemente tengamos una parte en común, que es ese conocimiento que nos diferencia, independiente de dónde vengamos, de lo que hayamos estudiado en nuestra profesión, que nos va a diferenciar a la hora, pues de ser el gerente, ser el director médico o cualquier otro cargo que se tenga en la organización. Hablamos de profesionalización de los directivos de la salud, pero ¿cómo influye este reto en la toma de decisiones para mejorar la vida de los pacientes y sobre todo para impulsar su salud, Juan? Buenas tardes y muchas gracias a SEDISA y a Redacción Médica por la amable invitación, y muchas gracias también a todos los que nos seguís presencialmente o por streaming. Se me ha pedido un breve anticipo antes de la conversación que vamos a tener sobre la profesionalización de la función directiva en el sistema sanitario. Me parece que seguramente el elemento más relevante de la función directiva en la gestión pública durante la última década ha sido su fuerte tecnificación. Y ello tiene que ver con el concepto de gobernanza. Voy a intentar explicarme. En la última década ha mejorado ostensiblemente
el nivel de formación de centros sanitarios públicos y privados con y sin ánimo de lucro, especialmente en habilidades de planificación y en habilidades de evaluación. Seguramente en algo hemos contribuido los oferentes de posgrado. Otro asunto que tiene que ver con este concepto de gobernanza es la interiorización que hemos hecho los que nos dedicamos a dirigir organizaciones sanitarias en los conocimientos necesarios para conceptualizar las TICs, todo lo que es el llamado mundo digital. Y por último, se ha gestionado siendo permeable a los nuevos mecanismos que facilitan la participación de los ciudadanos, léase los órganos de buen gobierno. Todo esto implica que ahora los puestos de directivo público ya no puedan ser espontáneos y depender únicamente de la buena fortuna de ser ocupados por líderes carismáticos con sentido común, sino que son puestos altamente tecnificados que requieren de una formación formal y sólida, experiencia profesional tanto en el sector público como en el sector privado. De hecho, y finalizo, la nueva gestión pública, y me estoy refiriendo sobre todo a la gestión de lo público porque nuestro Sistema Nacional de Salud es 2/3 público todavía, enfatiza en mérito y flexibilidad. Y los altos directivos creo que con la pandemia se ha puesto a prueba que fundamentalmente lo que han tenido que mostrar es muy buena flexibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que sea importante garantizar para profesionalizar esta dirección de centros sanitarios, no solo hospitales, es decir, yo creo que es importante jamás olvidar que existe la atención primaria, que existe la salud mental, que existen los centros sociosanitarios. Todo esto también tiene que ser profesionalizado y la función directiva tiene que entrar de lleno en estos aspectos también de la atención sanitaria. Siempre la profesionalización ha de ir dirigida a mejorar eficiencia, a mejorar el empleo de los recursos públicos y a redundar en aportar valor a la salud de los pacientes, y para ello pues que los profesionales directivos en ejercicio tengan un set de conocimientos y de experiencia que de alguna manera minimice al máximo los componentes subjetivos por los cuales han sido seleccionados. Léase la libre designación. Tenemos, por tanto, clara la hoja de ruta, la metodología, los retos. Ahora, si os parece, vamos a profundizar un poco en el cómo, es decir, de qué forma podemos materializar todos esos procesos de los que hemos hablado, por ejemplo, en los distintos sistemas autonómicos de salud o en las organizaciones sanitarias. En este sentido, os quería preguntar qué barreras creéis que se dan actualmente en los servicios regionales de salud que impiden, en cierta manera, hacer de esa profesionalización de los directivos de la salud una realidad. Sí. Bueno, yo creo que la mayor barrera que hay, más que barrera es un muro, y más que un muro es como una montaña insalvable, es precisamente la falta de rigurosidad a la hora de nombrar a un directivo, y está íntimamente ligada con la politización de los cargos directivos. Hay una relación directa entre el signo político que gobierne una comunidad autónoma y el nombramiento de directivos. De hecho, cuando hay cambios políticos hay cambios de directivos hasta un nivel determinado, ¿eh? Eso también hay que subrayarlo. Ya no estoy hablando de la macrogestión de directores generales, sino a nivel de gerente. Y de ahí para abajo, pues depende del gerente, ¿no? Los directores médicos, directores de enfermería, directores de gestión. Pero lo que es el gerente en sí, de un área o de un gerente de primaria o un gerente de hospital, yo creo que la mayor barrera es precisamente pues, la politización de la toma de decisiones a la hora de nombrar directivos. Hay, yo creo que 3 comunidades autónomas, una que conozco muy bien, y por lo menos mientras yo ostenté el cargo de máximo responsable del servicio de salud así lo hacíamos, que es la de Castilla y León, donde sacábamos procesos selectivos. En esos procesos selectivos se evaluaba y se valoraba
la formación, la experiencia del directivo, y además participaba la sociedad, participaba SEDISA en la selección. Luego está Madrid, que desde el año 17 legisló de alguna manera el buen gobierno y que los cargos directivos no fueran a dedo, y es una satisfacción. Lo último, en abril de este año, del 2021, la Comunidad Autónoma de Andalucía también ha legislado, ha sacado un decreto sobre la selección del personal directivo. Por eso decía al principio que yo creo que es un momento histórico, que ya extramuros de lo que somos SEDISA, de lo que somos los directivos, ya se está hablando de la selección, de que el que ostente la responsabilidad de dirigir una empresa con 600 millones de euros de presupuesto, 5.000 trabajadores y 1.000 camas, pues sea una persona formada y una persona con capacidades, con actitudes, con criterios de gestionar una empresa tan difícil como es un hospital o un área de salud. Pero yo, desde mi punto de vista, creo que la mayor barrera es precisamente la politización, la dedocracia, el servilismo, por ahí, ¿no? Pero ya se van dando pasos y se avanza. Yo añadiría otra, que sería el corto plazo. Es decir, los ciclos electorales son cortos en este país, son 4 años, que entre pitos y flautas pues acaban siendo 3. Eso es otra barrera, porque 3 años significa que jamás se puede hacer planificación estratégica, por ejemplo. Aparte de esa politización, digamos, en la designación del directivo de la salud, creo que realmente falta creerse realmente que el directivo de la salud es un profesional altamente cualificado y tratarlo tanto desde el punto de vista contractual como desde el punto de vista laboral como tal. Es decir, no puede existir desarrollos legislativos que vayan orientados a la profesionalización del directivo de la salud, considerando a este como si fuera un alto cargo. Es un profesional altamente cualificado y como tal se le tiene que considerar. Yo creo que es otra de las barreras que hay que superar. Y por otra parte, si estamos hablando que es un profesional altamente cualificado, formado, y se le están poniendo encima de la mesa todas las competencias o el mapa de desarrollo que tiene que desarrollar para ser cada vez mejor, creo que esto se tiene que reconocer como a cualquier profesional mediante la carrera profesional. Por lo tanto, falta también esa equidad a la hora de tratar al directivo en todos los ámbitos de nuestro país de una manera más homogénea y más como se merece realmente como profesional directivo. Hablaba antes, Rafael, de estrategias de buen gobierno, que es hacia donde se debe dirigir esa profesionalización, ¿no? Pero ¿cuáles son las claves para ello? Las claves del buen gobierno ya las ha dicho Juan, más o menos antes, ¿verdad? Es decir, son, primero, absoluta responsabilidad de los directivos y, por tanto, absoluta libertad, entre comillas, para, dentro de del marco político que marcan los responsables del cumplimiento de los objetivos de gobierno generales, en el caso de los hospitales públicos o de las gerencias públicas de atención primaria, o lo que decía Juan, en ese marco se exige transparencia en la gestión, se exige claridad en los objetivos, se exige información permanente a las partes interesadas, se exige participación de los profesionales en las decisiones, participación de los pacientes y de sus representantes en las decisiones, participación de los ciudadanos en las decisiones a través de constitución de juntas de gobierno, etcétera, etcétera. Yo hoy hablaba, y con esto acabo de responder esto, con un consejero. Intentábamos los dos, porque le he advertido pues, de que en SEDISA no nos podíamos quedar callados ante algunas cosas y que entendiese que no significaba que SEDISA entraba en guerra y criticaba a ningún consejero, sino que ofrecía conocimientos,
ofrecía ganas para avanzar en la profesionalización. Y en esa conversación, distinguiendo profesionalización y politización, ha surgido la gobernanza, el buen gobierno de las organizaciones. Y entonces nos hemos puesto de acuerdo rapidísimamente. Mira, tú marcas cuáles han de ser las líneas de gobernanza y nosotros pondremos en marcha estrategias y pondremos en marcha medidas que vamos a satisfacer los principios de buen gobierno. Yo creo que nadie discute que un gerente es un cargo de libre designación. Es un cargo que así viene. Las resoluciones legales vienen a través de un cargo de libre designación. Y entendemos perfectamente, o yo por lo menos entiendo, que el responsable político del momento tiene que elegir con libre designación al profesional que gobierne, que lleve el timón de un barco tan importante como es la sanidad en un área de salud. Pero lo que queremos es que esa libre designación esté sustentada sobre un proceso abierto, un proceso transparente, un proceso donde los mejores, los más formados, la gente que pueda dar mejores resultados, y por lo tanto habrá una buena gobernanza y por lo tanto habrá unos buenos resultados para el responsable político, se haga mediante un proceso, como digo antes, abierto, y que se seleccione a los mejores, porque además va a dar muy buenos resultados. Si es que va a ser mucho mejor tener a los buenos jugando el partido de fútbol que no a los malos jugando el partido de fútbol. Yo creo que esto es importante. En mi cabeza no está el hecho de que no sea una libre designación, es que tiene que ser una libre designación, porque es así, ¿no? El paso siguiente sería la profesionalización que hay en otros países europeos, donde casi es más que profesionalización, estamos hablando de funcionarios que gestionan recursos públicos. Bueno, pero eso es otro paso. Por lo tanto, yo creo que a veces lo que hay es un desconocimiento realmente del responsable que tiene que tomar la decisión, de la importancia, como decía antes Dulce, de la importancia que tiene un profesional que va a gestionar una empresa tan importante como es un hospital. Hemos tratado muchos temas. Hoy sí que nos gustaría dar unas últimas pinceladas, en un minuto, entrando un poquito más en detalle. Hablamos de competencias técnicas, hablamos también de competencias transversales o esas habilidades directivas. ¿Cuáles crees, Eloína, que se necesitan reforzar o trabajar más en el ámbito de los directivos? Pues la verdad que como cualquier profesión, ¿no? Y cualquier especialidad que en el día a día pues se forma, la sanidad y concretamente la gestión sanitaria es continuamente cambiante. Ya lo decía Juan, está totalmente con tecnologías cada vez más cambiantes, más avanzadas, y avanza de una manera exponencial. Es decir, estamos continuamente viendo nuevas tecnologías para nuestros pacientes, estamos adaptando nuestras organizaciones sanitarias a la población y al entorno poblacional, de población pues envejecida, población con unas patologías crónicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué nos conlleva? Pues que como directivos pues también tenemos que adaptarnos a toda esta situación cambiante. Por lo tanto, tenemos que tener esa tolerancia al cambio, esa adaptabilidad, sin duda, y luego pues evidentemente tenemos que estar continuamente con algo muy importante que tiene que ser inherente a los directivos, que es la creatividad. Tenemos que ser creativos porque la organización cambia constantemente y tenemos por lo tanto que adaptarnos y también ser flexibles a la hora de nuestra toma de decisiones. Pero realmente en todas las competencias que tenemos, como en cualquier organización, tenemos que estar formándonos continuamente, tenemos que entre nosotros mismos pues consultar y ver cómo hacemos las cosas.
¿Por qué una comunidad autónoma, pues como puede ser la nuestra gallega, tenemos 7 áreas integradas donde la primaria y los hospitales están bajo el mismo paraguas de un gerente único, y otras comunidades pues donde los centros de salud tienen un gerente y los hospitales tienen otros, ¿no? Pues aprender de unos y otros y por lo tanto pues ver en función sin duda del entorno en donde realizamos nuestra labor de gestores, bueno, pues el tener la mejor organización, pues sin duda para obtener los resultados. Y también lo que tenemos es que estar muy pendientes, que es algo, una debilidad que tenemos a nivel de gestión, que es la evaluación de resultados, ¿no? Compararnos, ver qué resultados tenemos, cómo lo hacemos, el por qué en unos lugares pues tienen mejores resultados que en otros, qué es lo que nos diferencia, con el fin de compartirlo. Y eso lo podemos hacer sin duda pues a través de SEDISA y a través pues de nuestra sociedad científica, que es la que nos aúna para poder ser los mejores, para poder tener esa cantera y sin duda pues para que se elija, ¿no?, al mejor, pero al mejor que tenga evidentemente esa base de conocimientos, de competencias, es decir, que no sea un recién llegado que de pronto pues es el gerente de un hospital, como ha pasado y puede pasar. Profesionalidad y profesionalización suenan parecido, pero no son lo mismo. José Soto, sin embargo, ¿cómo puede ayudar la existencia de un grado en gestión sanitaria a ambas? El año 2026 saldrán los primeros graduados en Administración y Gestión Sanitaria, se va a llamar así, en este país, habiendo sido formados en la Universidad Europea de Madrid, que es quien nos ha recogido el guante que hemos lanzado en SEDISA para que se articule y se forme este grado. Este grado, junto con los numerosos posgrados, másters que existen en nuestro país y que han posibilitado hasta ahora la formación de nuestros profesionales en gestión y en dirección sanitaria, esto lo que va a posibilitar es un avance en la profesionalización, es decir, en el camino hacia la excelencia y el dominio de una profesión. Entonces, con esta formación recibida, grado y posgrado, ambas dos, pues uno alcanza un dominio de técnicas, que esto de técnicas acepta unos valores en que ha sido formado, que le han inculcado, y este desempeño de la profesión se llama profesionalidad. Es decir, para que uno sea un profesional, diríamos, con todas letras, tiene que ir profesionalizando su trabajo. Y para profesionalizar su trabajo tiene que tener permanentemente formación. Formación que en este caso, insisto, empezaría por el grado. Va a interesar el grado. En otros países, en Estados Unidos, hay una universidad que está formando graduados en Administración y Gestión Sanitaria y les está resultando un camino hacia el éxito en mejorar la gestión de los servicios de salud. En Europa y también en Alemania hay una universidad y las experiencias siempre son buenas y siempre son satisfactorias para los propietarios de las organizaciones, de los hospitales, redes de salud, en definitiva, que les contratan para ello. Siempre son favorables y siempre son porque se comportan de forma distinta y, por tanto, ejercitan constantemente su profesión para la que se han formado y para la que continúan formándose hasta que termina su paso por el trabajo activo. Ahora mismo, y yo lo cuento siempre, ahora mismo, cuando yo tengo que rellenar un documento en donde pone profesión, yo no puedo poner gestor sanitario porque no existe como profesión, no se nos reconoce, no nos da nadie un título. Cuando tengamos un grado tendremos un título ya, oficial. El Ministerio de Educación o el Ministerio de Universidades o Su Majestad el Rey, como ponen los títulos universitarios, certifica que este señor o esta señora, yo no lo tengo y nadie lo tiene en este país. Por tanto, no podemos contestar cuando nos dicen profesión, gestor sanitario.
pueden decirnos, yo tengo que decir profesión, economista, qué pena. ¿A qué se dedica? A la gestión sanitaria. Soy un economista dedicado a la gestión sanitaria. Hay médicos dedicados a la gestión sanitaria, pero profesión médico, no gestor sanitario. Hay enfermeros, enfermeras dedicados a la gestión sanitaria, profesión enfermero, enfermera. Hay biólogos, hay químicos, hay físicos, hay abogados. Profesión, cada uno la suya, pero solamente avanzando en formación podremos profesionalizar para que se reconozca y para que podamos de verdad ejercer una profesión, que es la profesionalidad. Y ya por último, Dulce, a modo de resumen, ¿por qué es tan importante profesionalizar la labor del profesional sanitario? Bueno, yo creo que ha quedado en evidencia, ¿no?, en todo lo que hemos estado exponiendo. Hemos dicho que el buen gobierno, y en principio los gobiernos lo que tienden es a garantizar unas líneas de gobernanza, mientras que el directivo, como bien ha dicho Pepe, está para poner la metodología y las líneas estratégicas para alcanzar esas estrategias de buen gobierno. Es importante la transparencia, y el buen gobierno se tiene que basar en la transparencia, y la transparencia la da la profesionalización del directivo con sus competencias y con su puesta encima de la mesa de los resultados. Y es que queremos los mejores resultados, queremos que realmente la gestión sea garante de calidad y eficiencia, de sostenibilidad, y por tanto esos resultados tienen que ir asociados también no solamente a la cualificación del directivo en cuanto profesional. Queremos los mejores directivos, pero los mejores también están mejor remunerados. Por lo tanto, evidentemente hay que abrir también ese melón, ¿no? Aquí estamos garantizando que tengamos los mejores profesionales mediante un grado, mediante un posgrado, pero si esto no está reconocido posteriormente en el desarrollo de sus competencias, en la demostración real de los resultados que alcanza en ese desarrollo competencial, pues evidentemente seguiremos teniendo problemas, como están empezando a existir, de reciclar, de realmente regenerar lo que es la generación de directivos. No sé si nos podrías hacer, a modo de conclusión, bueno, pues esos 2-3 puntos fundamentales con los que nos tenemos que quedar seguro en cuanto a desarrollo profesional y profesionalización del directivo de la salud. Pues si mira, me yo me permitís, quedaría con 3 puntos de todo lo que se... Perdón, creo que quiere... Me gustaría ahondar, nada, medio minuto, en lo que ha dicho José Soto, que creo que es muy importante. En el fondo, de lo que estaba hablando es de crear una vocación. El ser médico es una vocación, ser directivo sanitario debería ser una vocación, y sin duda un grado puede ayudar a esta tarea. Un buen síntoma de que vamos por el buen camino y de que la gestión clínica está penetrando debiera ser que la bata blanca entrara en la competición y quisiera ser director médico, quisiera ser director gerente. Y para SEDISA sería fantástico que, por ejemplo, pues juntas directivas de la Sociedad Española de Cardiología o de Oncología Médica entraran en bloques como socios de SEDISA. Yo creo que estaríamos acertando. Necesitamos, para que progrese la gestión clínica, para que se produzca una ósmosis, que entre el clínico. Y yo he de decir que en los 30 años que llevo con el programa del máster he notado un cambio sustantivo y me parece que vamos por el buen camino. Haría falta quizá, como dice Thaler, empujoncitos. Juan, ya que te tenemos aquí, sí que me gustaría que nos contaras un poco en cuanto a esa toma de decisiones, para no dejarnos nada en el tintero, desde tu perspectiva, ¿cómo puede contribuir una sociedad como SEDISA a ello? Yo creo que ya lo hace, es decir, que primero generando buenos documentos de posicionamiento, y los tiene, los puede consultar cualquiera en la página web, de posicionamiento sobre profesionalización, competencias, etcétera, etcétera. Con programas, meterte en la aventura de un grado, pues me parece una aventura interesante y por otro lado acertado. Y luego, pues lógicamente,
trabajando en todo lo que tiene que ver con la profesionalización para los que están ahora mismo en el ejercicio de la profesión, los que necesiten mejorar competencias, mejorar capacidades, pues ofreciendo posgrados idóneos en diferentes áreas para que incorporen esta serie de conocimientos que les hace falta para mejorar su función directiva. Yo creo que SEDISA está haciendo un gran papel. Y ahora sí, Dulce, no sé si nos podrías resumir todos estos temas, quedarnos con 3 o 4 pinceladas a modo de conclusión. Voy a dar como 3 conclusiones que yo creo que es en torno a lo que se ha generado el debate que hemos tenido esta tarde aquí. 1, la importancia de la formación del directivo por competencias, y en este sentido el avance de SEDISA en cuanto a generar esa facilidad para que se forme por competencia el directivo mediante el mapa de competencias, mediante el establecimiento de un grado y luego un posgrado mediante un máster. Y el desarrollo profesional continuo, el DPC, de manera que cualquier directivo puede entrar en una mejora continua de esas competencias. 2, la importancia de validar y certificar esas competencias para garantizar y ser garantes de esa transparencia en los procesos selectivos que se hagan en torno a esta certificación, a esta validación y a este grado de desempeño y de adquisición de competencias. Y en eso me gustaría reivindicar lo que ya ha dicho Rafael López Iglesias, SEDISA como sociedad garante en esos procesos selectivos de que realmente se están teniendo en cuenta todos estos aspectos. Y por último, la necesidad de reconocer al directivo como profesional altamente cualificado, como hemos dicho. Y en ese sentido, no solamente mediante la carrera profesional, y también de manera que en la evaluación de esos resultados en la salud, como decía Eloína, vaya también implícito un reconocimiento social, remunerativo y laboral. No sé si el resto de invitados quiere añadir algo más. No, yo creo que ha quedado todo muy bien. Solo un ejemplo gráfico y un impacto visual. Un gerente de un hospital de 1000 camas o de 1200 camas, en el rol de la nómina retributiva de un hospital, puede figurar a partir del 300. O sea, el máximo responsable de un centro sanitario con la mayor responsabilidad está en la nómina en el 300. No sé si hay alguna empresa donde el CEO de la empresa cobre por debajo de los 300 trabajadores o profesionales que hay en su empresa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la incentivación en retribuciones, la incentivación en carrera profesional, la incentivación en productividad variable, la incentivación por cumplimiento de objetivos, la incentivación en la formación y en la movilidad, porque también sería necesario la movilidad, sería muy importante. Bueno, si algo ha quedado claro con todo lo que hemos expuesto hoy en esta mesa de debate, es precisamente la importancia de esa profesionalización de los directivos de la salud. Gracias a todo lo que nos habéis contado, hemos sabido un poco, bueno, pues cuál es esa hoja de ruta, ¿no? Cómo se puede implantar y sobre todo cómo se puede cuantificar, y también algo muy importante como es el papel que juega SEDISA en todo este desarrollo. Así que muchísimas gracias por compartir esta experiencia y gracias a todos por la participación en este debate. Pues igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.